Somos el grupo 1, nuestro tema general es las 9 competencias de un investigador, y nuestro grupo está conformado por Fran Orlando, Rosa Quiroz, Carlos Reyes, Ángelo Ramírez y mi persona. A continuación, la primera competencia, que es planteamiento de un problema. Una sugerencia siempre es investigar un tema del cual se conoce, ya que investigar un tema del que nunca se ha tratado o se ha oído poco, no es considerado. Por supuesto que es bonito conocer cosas nuevas, pero si la idea principal es aportar algo nuevo para el mundo, el programa de investigación debe elegirse entre los temas que uno tiene mucha información. Las principales características para plantear un problema de investigación son una carátula, un índice, una situación problemática, un planteamiento del problema, especificar un objetivo general, objetivo específico, preguntas de investigación, tener una justificación por la cual se va a realizar la investigación, el tipo de investigación y al final la bibliografía. A continuación, mi compañero, con la segunda competencia. Bueno, la segunda competencia es saber elaborar un marco contextual. Primero hablemos del marco teórico. El marco teórico es el apartado en el que se exponen las principales teorías y conceptos que sustentan tu investigación. En cambio, si hablamos del marco conceptual, se enfoca en justificar por qué debes realizar tu investigación. O sea, describe el estado del arte, se identifican ciertos vacíos en la comprensión de la situación, también establece algunas líneas metodológicas para la investigación. Sin embargo, es muy similar al marco teórico y depende a qué autor se haga referencia. En muchas ocasiones se habla del marco teórico, el marco conceptual o marco referencial como sinónimos dentro de la investigación. Hay autores que, por ejemplo, establecen que el marco conceptual son justamente los conceptos que se insertan dentro de un marco teórico. Bueno, ¿cómo se realiza el proceso? Este proceso de escritura empieza con un análisis de los conceptos que se desprenden del problema que vas a investigar y continúa con la correspondiente exposición de esta. Por ejemplo, si tu objetivo es estudiar la calidad de vida de los docentes de determinada institución, deberás conceptualizar qué es la calidad de vida, cómo se mide, cómo se define, cómo es generalmente la calidad de vida de los docentes, qué características tienen esos docentes en particular, entre otras. La idea de saber elaborar un marco conceptual es que el investigador debe estar muy informado sobre todo lo que le rodea al problema en los ámbitos nacional e internacional. Un marco conceptual debe contener como mínimo las siguientes estructuras generales: contexto mundial, contexto nacional, contexto estatal, sector industrial, descripción de la empresa o grupos de empresas y sujetos de la investigación. La tercera competencia: revisar el estado del arte. El concepto de estado del arte se refiere a los conocimientos más avanzados, las vanguardias del tema que estamos investigando. Los españoles le llaman también estado de la cuestión. La idea sobre esta competencia es que el investigador debe conocer la literatura y los hallazgos, las teorías y los modelos que otros autores han descubierto antes que él. Recordemos que una mala revisión del estado del arte puede conducir a descubrir algo que ya todos sabemos, algo poco relevante dentro de nuestra investigación. Una buena revisión del estado del arte debe abarcar como mínimo la consulta de libros, tesis, de maestrías, doctorados, revistas, entre otros. En la actualidad, los investigadores ya no requieren acudir a alguna biblioteca. ¿Por qué? Porque esto se puede hacer fácilmente desde una computadora, con la que se podría llamar la mayor herramienta para búsqueda de información. Está un toque de la que hablamos del Internet. Estado del arte. También lo podemos definir como una clasificación y evaluación de los académicos acreditados y de los investigadores que han escrito algo sobre algún tema. Al escribir en estado del arte, su propósito es transmitir a su lector los conocimientos establecidos e ideas sobre el tema y cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. También consiste en una descripción general, un resumen y una evaluación del estado actual del conocimiento sobre una área específica de investigación. También puede incluir una discusión de cuestiones metodológicas y sugerir para futuras investigaciones. Gracias. Cuarta competencia: crear y validar un instrumento de recolección de datos.
En la ciencia se requiere de manera fundamental saber diseñar un instrumento de recolección de datos. Dependiendo del tipo de investigación, un investigador debe ser capaz de diseñar el instrumento adecuado. Los instrumentos de investigación más comunes son el cuestionario, requerido para medir actitudes u opiniones de investigaciones cuantitativas. La guía de entrevista, para investigación cuantitativas, para recabar juicios de valor u opiniones de expertos. La guía de levantamiento de información documental, para investigaciones cuantitativas, cuyos objetos de investigación son documentos. La guía de observaciones se usa tanto para investigaciones cuantitativas como cualitativas. Quinta competencia, construir y validar modelos. Un modelo consta de dos reglas de operaciones básicas. Reglas de representación de entradas y salidas. A partir de datos de entrada y de un proceso intermedio de modelo proporciona resultados finales que constituyen una representación de la realidad. Regla de estructura interna, que definirán si el modelo es determinista cuando a una entrada de datos corresponde una salida y no determinista si a unos datos de entrega corresponden distintos datos de salida. Existen 6 tipos de modelos físicos. Modelos físicos, matemáticos, conceptuales, gráficos, analógicos y complejos. Los modelos físicos son representaciones de escala del objeto de estudio, casi siempre representadas como maquetas o prototipos. Modelos matemáticos buscan representar fenómenos o relaciones entre ellos a través de una formulación matemática. Modelos numéricos. Las condiciones iniciales se representan mediante un conjunto de números. Modelos conceptuales son mapas de conceptos y sus relaciones. Modelos analógicos se basan en analogías que se observan desde el punto de vista del comportamiento de sistemas físicos diferentes. Modelos gráficos son representaciones de la realidad que usan líneas, vectores, superficies o símbolos para describir una relación entre las diferentes variables. A continuación, mi compañero. Sexta competencia, dominar técnicas de análisis de datos. Para esto tenemos las técnicas de estadística descriptiva e inferencial. Las técnicas descriptivas son valiosas para caracterizar a los sujetos de investigación, y las técnicas inferenciales utilizan la probabilidad en poblaciones mayores de 30 con las distribuciones de probabilidad. Se debe recordar que la técnica está condicionada por la escala que se utilice en los instrumentos de recopilación de datos. Una vez que se ha hecho la investigación, los datos se codifican. Estos se capturan en programas tales como Excel o el SPSS, y se realiza el respectivo análisis de datos con 4 tipos de pruebas: las descriptivas, las univariadas, las bivariadas y las multivariadas. Técnicas cualitativas. Estas técnicas están asociadas a la fenomenología. La tarea del fenomenólogo es intentar ver las cosas desde el punto de vista de otra persona. Las técnicas fundamentales son 3: la observación, el análisis de contenido y la entrevista. Técnicas de simulación. Los programas de simulación pretenden simular la realidad reproduciendo con exactitud sistemas complejos en intervalos de tiempo que tienen ciclos largos que podrían llegar a ser imposibles de contemplar en la vida real. Situaciones que no son accesibles, que podrían ser peligrosas en la realidad o de difícil realización, permitiendo así ahorrar tiempo y medios. Séptima competencia viene siendo la redacción científica. Para dominarla, se deben aprender las técnicas de descripción científica, el estilo de redacción científica y conocer la estructura de los trabajos de investigación científica más comunes, como lo pueden ser la tesis de investigación y la del artículo científico. Para citar, hay que recordar el primer apellido del autor y el año de publicación. La lista de referencias se debe ordenar en orden alfabético de acuerdo a la primera letra de la referencia. Por regla general se deben citar el primer apellido del autor, el primer nombre abreviado, el año de publicación, la editorial, revista o sitio web y las páginas. La redacción científica es concisa. Esta trata de comunicar usando el menor número de palabras posible. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que todos los trabajos científicos deben utilizar el formato IMARC, cuyas partes fundamentales son introducción, método de investigación, análisis, resultados y discusión. Esto podría presentar ciertas variantes dependiendo del trabajo de investigación científico en concreto que vayamos a realizar. Octava competencia, presentación de una ponencia en un congreso científico. La principal recomendación se resume en usar las palabras adecuadas, en el lugar adecuado presumiendo experiencias laborales y abusando de la anécdota. Un científico debe aprender a comunicar no solo de manera escrita sus ideas y sus hallazgos. También existe un conjunto de actividades en las cuales participa un científico, que son las siguientes: las clases de pregrado y posgrado.
los congresos nacionales e internacionales, los debates y conferencias magistrales. Es importante planear lo que se va a decir. Los profesores acostumbramos a dar de 3 horas de clase a 2 y que digan deprisa todas las conclusiones sin haber transmitido el punto de la clase. Para una presentación en un congreso se recomienda presentar de 4 o 5 diapositivas, por lo general, que se dan de 10 a 15 minutos, y son el marco conceptual, marco teórico, el método, hallazgos, conclusiones, y también se debe usar frases cortas e ideas claras. La 9ª competencia. Vamos a hablar sobre el conocimiento de idiomas y sensibilidad sobre arte y cultura universales. Esta competencia está asociada a la comprensión de un lenguaje universal, que nos da la capacidad de comunicarnos con investigadores de otros países. El español es una lengua poderosa, hablada por casi 500 millones de habitantes. Se habla de manera oficial en más de 26 países y se ocupa un 75% de la literatura. Y lo que está en la red se habla en inglés, por ello este idioma se ha convertido en el latín de nuestros tiempos.